Muy buenas tardes a todos. En las dos últimas entregas de este blog intitulado Una pequeña dosis de economía, he resumido una parte importante de la historia del pensamiento económico. En la primera, analicé a los economistas considerados como los fundadores de la economía, como Sir William Petty. Y en la segunda, describí los planteamientos de la escuela clásica, integrada por Smith, Ricardo y Malthus. Continuando con esta línea de investigación, en esta sesión detallo las principales contribuciones a la ciencia económica del pensamiento teórico marxista, llamado así en honor de su fundador, el filósofo y economista alemán Carlos Marx. Marx nació en Treviso, Alemania, el 5 de mayo de 1818 y falleció en Londres el 14 de marzo de 1883. Estudió Derecho e Historia en las universidades de Bonn y de Berlín y en 1841 recibió el grado de doctor en filosofía con su tesis Diferencia de la filosofía de la naturaleza en Demócrito y en Epicuro. En esta tesis defendía el ateísmo de Epicuro, un filósofo oponente en la creencia de un Dios. Disertación doctoral que fue rechazada por los profesores conservadores de la Universidad de Berlín, por lo que Marx decidió presentarla en la más liberal Universidad de Jena, cuya facultad finalmente le otorgó el doctorado. Se debe destacar que una tradición arraigada asigna a la escuela marxista un lugar especial en toda la historia del pensamiento económico, pero la coloca en un capítulo aparte. Se considera generalmente a Marx como un economista que trabajó dentro del marco teórico de los clásicos, pero tanto sus partidarios como sus críticos convienen en que fue no solo un economista, especialmente en la manera en que se entiende el término en la actualidad. Evidentemente, fue un revolucionario que usó el estudio de la economía como un instrumento de lucha política. Desde joven, Marx se convirtió en un crítico social al formar parte de los jóvenes hegelianos, que en aquel tiempo era el sector más avanzado de la intelectualidad alemana. Sin embargo, al ver que existía una situación reaccionaria en Alemania, abandonó la academia y adoptó el periodismo como una forma de actividad política combativa. Fue jefe de redacción en la Gaceta del Rin, periódico que fue censurado con severidad por los comentarios críticos y revolucionarios de Marx, lo que ocasionó que empezara una larga etapa de destierro a partir de 1843, tanto en París como en Bruselas y finalmente en Londres, en donde permaneció hasta su muerte. En París expone claramente en un estudio la teoría de la historia y de la lucha de clases, en el cual establece la unión inminente de la filosofía alemana y del socialismo francés, de la filosofía como cabeza de la revolución y del proletariado como corazón de la misma. En el destierro conoce a Federico Engels, el cual estaba llamado a ser amigo y colaborador suyo por el resto de su vida. Engels conocía la economía política clásica y había llegado a una crítica un tanto análoga por sus implicaciones políticas a los de la crítica de Marx sobre la filosofía hegeliana. La primera colaboración conjunta es el libro La Sagrada Familia, publicado en noviembre de 1844,
en donde criticaban a los jóvenes hegelianos y a su corriente de pensamiento, muy popular entre los círculos académicos de esa época. En 1846 publican La ideología alemana, un estudio crítico de la filosofía alemana del que Marx y Engels afirmaba les había librado definitivamente del idealismo hegeliano. En 1848 aparece el Manifiesto del Partido Comunista, que presentaba la teoría y el programa de la Liga Comunista, organizada en Londres en 1847. En este manifiesto postulaban que la historia de todas las sociedades hasta nuestros días era la historia de la lucha de clases, e inmortalizaron la frase célebre: un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. En 1844, Marx escribió los manuscritos económicos y filosóficos, que abarca numerosos temas y en donde explica con detalle su concepto de trabajo alienado, que establece que para el capitalista el trabajador no es una persona en sí misma, sino una mano de obra que puede representarse en su equivalente económico. Un año más tarde, escribió las tesis sobre Feuerbach, afirmando que los filósofos no han hecho más que interpretar los diversos modos, el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. En 1847 se publica La miseria de la filosofía, que fue una crítica de las ideas expresadas en el libro Filosofía de la miseria de Pierre-Joseph Proudhon, publicado poco antes. En 1852 sale a la luz el 18 Brumario de Luis Bonaparte. En este texto, Marx expone cómo el golpe de Estado del 2 de diciembre de 1851 en París, dado por Luis Bonaparte, fue propiciado como resultado de la lucha de clases y las condiciones materiales que cada una de ellas defendía dada la escena política del momento. Los Grundrisse, o los elementos fundamentales para la crítica de la economía política, son una recopilación de anotaciones, completada entre 1857 y 1858, que pueden considerarse como los borradores de su obra cumbre, El Capital. En aquel periodo, formuló a grandes rasgos las tesis básicas de la teoría de la plusvalía, piedra angular de la economía política marxista. Pensó que utilizaría esos manuscritos cuando escribiera una obra económica fundamental a la que se proponía titular Crítica de la economía política. Quería editarla en 6 fascículos. El primero lo terminó de escribir en 1859 y salió a la luz en forma de libro Contribución a la crítica de la economía política, en donde investigó a fondo las leyes económicas del movimiento de la sociedad capitalista. En el célebre prefacio de este libro enuncia la fórmula clásica de la concepción materialista de la historia y determina la esencia de la teoría del materialismo histórico. Marx puso de manifiesto que las contradicciones entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción que surgen en una fase determinada de desarrollo de la sociedad clasista son la causa principal de las revoluciones sociales, de la sustitución revolucionaria de una formación socioeconómica por otra más progresiva. Marx aplica
el método dialéctico materialista a la investigación de los problemas económicos planteados en el libro, al análisis de la mercancía, el trabajo, el valor y el dinero. Al estudiar la mercancía, muestra que el producto adquiere la forma de mercancía solo cuando existen relaciones sociales determinadas, que la producción mercantil surge en cierto grado histórico de desarrollo de la sociedad y atraviesa fases diferentes, desde la producción mercantil hasta la capitalista. La mercancía es, según él, una célula económica de la sociedad burguesa en la que están latentes todas las contradicciones del capitalismo. Algunos economistas anteriores a Marx habían señalado ya el doble carácter de la mercancía en su calidad de valor de uso y de valor de cambio. Expuso que esta contradicción estaba determinada por el carácter contradictorio del trabajo invertido en la producción de una mercancía y demostró el doble carácter del trabajo materializado en la mercancía. En síntesis, desarrolló en esa obra fundamental su teoría del valor trabajo, dilucidó la esencia y las funciones del dinero, investigó el papel de éste en la economía de la sociedad burguesa y las leyes de la circulación metálica y fiduciaria. Más tarde, en 1864, Marx participó activamente en la Asociación Internacional de Trabajadores, también conocida como Primera Internacional, convirtiéndose de inmediato en el líder de su Consejo General. El evento político más importante durante la existencia de la Primera Internacional fue la Comuna de París de 1871, cuando los ciudadanos de París se rebelaron contra su gobierno y retuvieron a la ciudad durante 2 meses. Durante la sangrienta represión de la rebelión, escribió uno de sus más famosos panfletos titulado La Guerra Civil en Francia, que fue una elocuente defensa de la Comuna. Después de su contribución a la crítica de la economía política, Marx pretendía publicar el segundo fascículo dedicado a los problemas del capital. Pero cambió de propósito y centró sus investigaciones en los 3 tomos de El Capital. Consideró que con el primer tomo de El Capital continuaba, en cierto sentido, con sus estudios sobre economía política. En 1867 apareció el primer volumen de El Capital, Crítica de la Economía Política. Los demás volúmenes no aparecieron en vida de éste, sino que los publicó tiempo después su amigo y colaborador Federico Engels. En esta obra, censurada y elogiada a nivel mundial, analiza el proceso de producción capitalista, profundiza en su teoría de valor-trabajo, núcleo y centro de la teoría económica marxista. Propone su concepción de la plusvalía y de la explotación, que según él llevaría a una tasa decreciente y finalmente al colapso del capitalismo industrial. Sin duda, la actitud crítica es el rasgo más distintivo del análisis económico marxista y hace del Capital un tratado de economía muy distinto de la mayoría de los que siguieron al estudio de David Ricard. Eso es todo. Muchas gracias por su atención y los invito a ver nuevamente
la sesión de una pequeña dosis de economía. Muy buenas tardes.